Les habla Kirtop y esto es el Top 100 de los hallazgos arqueológicos más inusuales. El arte del período glacial, el mamut de la región de Alb-Donau, Alemania, es uno de los ejemplos más antiguos de arte del período glacial, que data de hace aproximadamente 35.000 años. Esta figura en miniatura está tallada en colmillo de mamut, lo que por sí solo es un testimonio de la habilidad y el sentido artístico de los pueblos prehistóricos. Descubierto en la década de 1930, el artefacto se convirtió en un eslabón importante en el estudio del arte temprano de la humanidad. La particularidad de esta obra radica no solo en su antigüedad, sino también en su nivel de detalle. En la superficie de la figurilla se pueden ver incisiones, posiblemente simbólicas o decorativas, que le añaden un aire de misterio al artefacto. Podrían ser ejemplos tempranos de comunicación o representaciones espirituales de los antiguos habitantes. Los arqueólogos suponen que figurillas como estas pudieron haber sido utilizadas con fines rituales, sirviendo como talismanes para los cazadores o símbolos de buena suerte. El mamut, que simbolizaba la fuerza y la resistencia, probablemente desempeñaba un papel importante en la cosmovisión de las tribus primitivas. Los manuscritos de Qumrán, estos antiguos manuscritos hebreos, fueron descubiertos entre 1946 y 1956 en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, y revolucionaron la comprensión de la vida religiosa y cultural de la época del Segundo Templo. Los textos encontrados abarcan el periodo desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo, y entre ellos se encuentran algunas de las versiones más antiguas conocidas de libros bíblicos, así como textos no bíblicos y deuterocanónicos, incluyendo documentos litúrgicos, apocalípticos y legales. Son especialmente valiosos los manuscritos bíblicos, que permiten rastrear el desarrollo del texto de las Escrituras y proporcionan materiales comparativos únicos para analizar los cambios en los textos religiosos de esa época. Estos rollos incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther, así como textos que antes eran desconocidos o se habían perdido. Es probable que los rollos hayan sido creados o preservados por la comunidad de los esenios, que vivía en la región de Qumrán. Hoy en día, la mayor parte de los rollos se conserva en el Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén, y su estudio continúa. Relicario de cristal de roca. Este relicario, creado en Francia entre 1175 y 1200, es una obra de arte y de artesanía religiosa. Está hecho de oro y plata y adornado con cristal de roca, lo que le da transparencia y ligereza. Dentro del relicario se guardan reliquias de santos u otros objetos valiosos que tienen un gran significado para los creyentes. Estos relicarios a menudo se convertían en objetos de veneración. Se exhibían en iglesias y monasterios donde reunían a peregrinos de todos los rincones. El diseño del relicario es especialmente interesante. Está hecho en forma de un edificio en miniatura con arcos decorativos, columnas y pequeñas figuras de santos, lo que simbolizaba la idea de un templo espiritual. Un cilindro transparente de cristal de roca permitía a los creyentes ver el contenido, lo que fortalecía la fe en la santidad de las reliquias guardadas. 1. La ciudad de Alejandría en Egipto fue una verdadera joya de la época helenística, un centro de ciencia, cultura e innovación. Fue allí donde se encontraba el museo, el primer prototipo de universidad en la historia, así como la famosa Biblioteca de Alejandría, que guardaba el conocimiento de todo el mundo antiguo. En esta ciudad, en el primer siglo de nuestra era, vivió y trabajó un destacado científico e inventor, Herón de Alejandría. Su contribución a la ciencia y la tecnología fue realmente enorme. Se dedicó a las matemáticas, la óptica, la hidrostática y también creó prototipos de inventos como el teodolito, el odómetro e incluso una turbina de vapor a propulsión por chorro. Sin embargo, uno de sus inventos es especialmente interesante en el contexto de la vida cotidiana. Herón creó la primera máquina expendedora del mundo. Este sorprendente mecanismo se encontraba en la entrada del templo y dispensaba una porción de agua bendita para beber y lavarse las manos. El principio de funcionamiento era sencillo. El visitante del templo arrojaba una moneda de 5 dracmas y la máquina dispensaba una cantidad determinada de agua. El dispositivo funcionaba gracias al peso de la moneda y accionaba una palanca que abría la válvula. Podría parecer que un sistema tan simple se podía engañar fácilmente arrojando otra cosa en lugar de una moneda. Sin embargo, los investigadores y reconstructores modernos afirman que la máquina podía ajustarse para aceptar solo un peso y tamaño específicos de la moneda, lo que hacía que los intentos de fraude fueran prácticamente inútiles. Este mecanismo, a pesar de su simplicidad, fue un hallazgo genial para su época y demostró lo progresivas que eran las ideas de Herón de Alejandría, boleto teatral de arcilla. En la antigua ciudad de Prusias ad Ipium, ubicada en el noroeste de Turquía,
los arqueólogos descubrieron un boleto de arcilla de la época romana, una estatuilla de Afrodita y la parte superior de un tirso sagrado. Esta ciudad, anteriormente conocida como Hipios y Quieros, fue renombrada en honor al rey Prusias I de Bitinia, quien la conquistó en el siglo III a.C. Más tarde, bajo el dominio romano, Prusiada vivió una época de esplendor, convirtiéndose en un importante centro cultural. Entre las construcciones que se conservan en la ciudad, destaca especialmente el antiguo anfiteatro, al que los habitantes locales llaman 40 escalones. Esta estructura semicircular, de 100 metros de largo y 74 de ancho, está decorada con escalones tallados con un ornamento en forma de garras de león. A pesar de los terremotos, el teatro se ha conservado prácticamente intacto. Ya se han descubierto alrededor de 80 construcciones, y los artefactos encontrados están en excelente estado. El hallazgo del siglo. Las investigaciones en las cuevas del Valle del Danubio, en el sur de Alemania, demuestran que los hombres de la Edad de Piedra no eran simplemente salvajes de las cavernas. Los hallazgos realizados en los Jura de Suabia muestran las extraordinarias habilidades artísticas que tenían nuestros antepasados hace unos 45.000 años. El Jura de Suabia podrían ser la cuna del hombre europeo moderno. Esto lo demuestran las figurillas encontradas aquí hechas de colmillos de mamut, cuya antigüedad alcanza los 40.000 años. Un descubrimiento reciente en la cueva kárstica de Hohlfels, ubicada cerca de Blåbären, confirma esta suposición. Durante las excavaciones, un estudiante encontró una figurilla de animal de unos 6 centímetros de largo. Aunque le falta la cabeza, los científicos creen que representa a una nutria. Los arqueólogos llamaron a este artefacto el hallazgo del año. Hace unos 45.000 años, el Homo sapiens llegó a la región del Danubio, conviviendo con los neandertales. Anteriormente se creía que los humanos modernos se asentaron de manera más activa en el territorio de la actual Francia, como lo demuestran los hallazgos en pinturas rupestres. Sin embargo, las figurillas del Jura de Suabia cambian la percepción sobre la dispersión y la vida de los antiguos humanos en Europa. Las cuevas del Jura de Suabia se investigan desde mediados del siglo XIX. Los hallazgos incluyen herramientas de piedra y hueso, así como adornos que aportan información importante sobre la vida de los neandertales y otros primeros representantes de la humanidad. A mediados del siglo XX, la organización nazi Ahnenerbe también realizó excavaciones aquí, buscando encontrar pruebas de la existencia de antiguos arios. En los últimos años, las excavaciones en las cuevas se han reanudado y se han hecho nuevos descubrimientos, incluyendo una figura femenina conocida como la Venus de Hohlfels. Esta figura, con pechos prominentes y rasgos femeninos expresivos, probablemente simbolizaba la fertilidad. Otros hallazgos, como antiguas flautas hechas de huesos de aves, evidencian un alto nivel de espiritualidad y arte entre nuestros antepasados. El lago de los esqueletos. En el fondo del lago Ropkund, en el Himalaya indio, se han encontrado cientos de esqueletos humanos, lo que le ha valido el nombre del lago de los esqueletos. La antigüedad de estos restos varía mucho y hasta ahora no se sabe con certeza cómo murieron todas estas personas. Anteriormente se suponía que podrían haber sido víctimas de una sola catástrofe, como una tormenta poderosa que acabó con la vida de un gran grupo de personas. Investigaciones recientes solo han complicado más el misterio. Los científicos realizaron un análisis de ADN de 38 cuerpos encontrados y descubrieron que los restos pertenecen a personas de diferentes épocas con una diferencia de miles de años. Estas personas llegaron al lago en diferentes periodos de tiempo, lo que refutó la teoría de la muerte masiva de un solo grupo. Las investigaciones comenzaron hace 10 años cuando el genetista Kumarasamy Thangaraj, del Centro Indio de Biología Celular y Molecular, secuenció el ADN mitocondrial de 72 esqueletos. Algunos tenían origen indio, pero parte de los restos pertenecían a personas con ADN característico de los habitantes de Europa Occidental, en particular de Creta y Grecia. Es interesante que el rango temporal de estos hallazgos también resultó ser diverso. La mayoría de los huesos datan de los siglos Ceto al X de nuestra era, pero entre ellos también hay restos que pertenecen a los siglos XIX y XX. Las causas de la muerte de estas personas siguen sin esclarecerse, lo que añade un aire de misterio a este lugar. La franja de agujeros en Perú. En el Valle de Pisco, en Perú, se encuentra un lugar enigmático conocido como la Franja de Agujeros o Monte Sierpe. Es una franja estrecha de tierra de entre 14 y 20 metros de ancho y aproximadamente 1.500 metros de largo, cubierta por miles de hoyos poco profundos. Su propósito exacto sigue siendo un misterio, aunque los científicos han propuesto muchas teorías. El lugar ganó fama por primera vez gracias a una fotografía aérea de Robert Shippey, publicada en la década de 1930 en National Geographic. Durante mucho tiempo, los arqueólogos evitaron Monte Sierpe. No fue sino hasta la década de 1950 que Victor von Hagen estudió los hoyos y sugirió que eran pozos vacíos, tumbas, y su número total se estima en 5.000.
Más tarde, John Hislop propuso la teoría de que los hoyos se usaban como almacenes, similares a los que se han encontrado en otros lugares de Perú. Cada agujero tiene un diámetro de aproximadamente 1 metro y una profundidad de hasta 1 metro. Están hechos de diferentes maneras. Algunos están excavados en un montículo, otros están rodeados de muros de piedra. Investigaciones modernas, incluyendo un mapa detallado creado con un dron en 2015, demostraron que la franja de agujeros consiste en 5 a 6.000 hoyos divididos en bloques con patrones únicos. Cerca se encuentran caminos incas y restos de almacenes, y la cerámica encontrada indica que su origen es del siglo XV, cuando los incas conquistaron al pueblo Chincha. El arqueólogo Charles Tanesh cree que los hoyos podrían haber servido para medir el tributo agrícola que los agricultores locales entregaban a los gobernantes. Otros científicos, como Jean-Pierre Procent, creen que la franja de agujeros podría ser más antigua. Él cree que los hoyos podrían haberse utilizado para almacenar fertilizantes como excremento. Hasta el día de hoy, la franja de agujeros sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Perú. ¿Quién la creó, para qué y cómo? Sigue siendo motivo de debate e investigaciones recientes. 120 adornos en las nalgas. Cuanto más estrictos se vuelven los controles aduaneros, más ingeniosos se vuelven los contrabandistas. Recientemente, en el aeropuerto El Prat en Cataluña, detuvieron a un hombre que intentaba pasar una colección completa de joyas dentro de su cuerpo, escondiendo 121 adornos en uno de los lugares más inesperados. Entre las nalgas, esperaba volar sin problemas a Argelia. Entre lo escondido había aretes, pulseras, anillos, medallas y cruces. Todo un surtido completo para una joyería. El comportamiento nervioso del hombre y el boleto de solo ida despertaron las sospechas del guardia fronterizo. Lo llevaron a una sala aparte para una inspección adicional, donde el escaneo de rayos X mostró una gran cantidad de metal en su trasero. Cuando se extrajo el contenido, incluso los agentes de aduanas más experimentados quedaron sorprendidos. 8 pulseras, 23 cadenas, 17 medallas, 7 cruces, 19 anillos, 15 aretes y 32 fragmentos de joyas de oro. El intento de evitar la declaración aduanera de esta manera no tuvo éxito. El hombre fue detenido y el oro fue confiscado. Ahora la policía española está investigando el origen de las joyas y las posibles conexiones del contrabandista con un grupo criminal. La tumba de Tutankamón. Este descubrimiento de Tutankamón es uno de los hallazgos arqueológicos más famosos del siglo XX. Es el último lugar de descanso del joven faraón que gobernó Egipto desde 1332 hasta 1323 a.C. durante la 18ª dinastía. A diferencia de otras tumbas reales, su tamaño y decoración son bastante modestos, lo que probablemente se deba a la muerte inesperada de Tutankamón a una edad temprana. Es posible que originalmente esta tumba no estuviera destinada para el faraón, pero fue adaptada para él debido a la falta de tiempo. A pesar de su tamaño modesto, la tumba sorprendió a los investigadores por la cantidad y el esplendor de los objetos funerarios. Entre los hallazgos había joyas de oro, objetos domésticos, un trono, muebles, ropa y, por supuesto, la famosa máscara funeraria de oro de Tutankamón, que se convirtió en un símbolo de la cultura del antiguo Egipto. En total se encontraron más de 5.000 artefactos, cada uno de los cuales ayudó a revelar detalles importantes sobre la vida y la muerte de los faraones. La tumba fue descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter y su equipo. Su descubrimiento causó un verdadero furor en todo el mundo, no solo por la enorme cantidad de riquezas, sino también por la excepcional conservación de los artefactos, que arrojaron luz sobre la época del reinado de Tutankamón. La principal diferencia de la tumba de Tutankamón respecto a todas las demás es su estado de conservación. Se ha mantenido en su forma original. Este descubrimiento se convirtió en un acontecimiento emblemático en la egiptología y hasta ahora sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Esperemos que no sea el último. El rostro de la abuela de Tutankamón. Los científicos lograron reconstruir la apariencia de la reina Tilla, abuela de Tutankamón, gracias a las modernas tecnologías 3D. La momia de Tilla fue encontrada hace más de 120 años en el Valle de los Reyes, pero solo ahora se ha logrado recrear su rostro con gran precisión. Los especialistas estudiaron la estructura del cráneo, reconstruyeron los tejidos blandos, el volumen subcutáneo y el cabello, basándose en datos sobre la apariencia de las mujeres del antiguo Egipto. Como resultado, se obtuvo la imagen de una mujer con ojos marrones, cabello castaño y rizado, rostro con pómulos marcados y piel morena. Los rasgos faciales de Tilla resultaron ser delicados y armoniosos. La reina Tilla nació alrededor de 1398 a.C., en una familia que no pertenecía a la nobleza. Su padre, Yuya, era comandante de carros de guerra y su madre, Tuya,
administraba el harén. Gracias a sus cualidades personales, ella se convirtió en la esposa del faraón Amenhotep III y tuvo una influencia significativa en la política de Egipto. Ella participaba en la administración del país, aparecía en documentos oficiales y gozaba del respeto de su esposo. Su hijo Ejnatón llevó a cabo una de las mayores reformas religiosas de Egipto, rechazando a los dioses tradicionales y haciendo del culto a Atón la figura central. Estos cambios tuvieron un gran impacto en la cultura y el arte, y el nieto de Titi, Tutankamón, más tarde restauró las antiguas tradiciones. Su corto pero brillante reinado se hizo famoso gracias al descubrimiento de su tumba en 1922. Los científicos determinaron que Titi ya murió a la edad de entre 40 y 60 años, probablemente por causas naturales. Algunos de sus rasgos, como la forma de la barbilla, se transmitieron a sus descendientes, incluido Tutankamón. Las pirámides escalonadas en España, las pirámides de Güímar, son un complejo arqueológico único ubicado en la isla de Tenerife, una de las Islas Canarias que pertenecen a España. Estas estructuras piramidales construidas con piedras de basalto atraen la atención de investigadores y turistas gracias a su historia misteriosa y su arquitectura inusual. En total, en el territorio del complejo hay 6 pirámides que tienen una forma escalonada y bases en terrazas, lo que recuerda a las construcciones de las antiguas civilizaciones de Mesoamérica. Algunos investigadores creen que las pirámides fueron construidas por los antiguos aborígenes de las Islas Canarias, los guanches, quienes las utilizaban con fines rituales y religiosos. En apoyo a esta teoría, se señala la similitud de las pirámides de Güímar con otras antiguas construcciones que se utilizaban para adorar a los dioses y realizar ceremonias. Sin embargo, existe otro punto de vista alternativo que sugiere que las pirámides fueron construidas en el siglo XIX como parte de terrazas agrícolas. Una característica particular de las pirámides de Güímar es su orientación en relación con fenómenos astronómicos. Las investigaciones han demostrado que las pirámides están construidas de tal manera que están alineadas con el solsticio. En el día del solsticio de verano se puede observar un fenómeno único, cuando la sombra de las pirámides se alinea perfectamente con ellas, creando el efecto de una doble puesta de sol. Esta alineación astronómica indica el posible uso de las pirámides como observatorio o para la realización de rituales calendáricos. La iglesia cristiana más antigua. Los arqueólogos descubrieron restos de una iglesia armenia de casi 2000 años de antigüedad, lo que la convierte en una de las más antiguas del mundo y la más antigua en el territorio de Armenia. La Universidad de Münster en Alemania, que colaboró con la Academia de Ciencias de Armenia en las excavaciones, calificó este hallazgo como una prueba sensacional del cristianismo temprano en Armenia. La iglesia fue encontrada durante las excavaciones en Artashat, que alguna vez fue una metrópolis próspera y la capital del antiguo reino armenio. Los expertos creen que la iglesia fue construida en el siglo IV d.C., al mismo tiempo que la catedral de Echmiadzin, la primera iglesia armenia, considerada la más antigua del mundo. El edificio encontrado es el templo arqueológicamente confirmado más antiguo en el territorio de Armenia. Es la primera iglesia octagonal conocida en Armenia. Estructuras similares se encuentran en la costa oriental del mar Mediterráneo y también datan del siglo IV. La iglesia recordaba a los edificios memoriales cristianos primitivos. Su diámetro era de aproximadamente 30 metros. El piso estaba hecho de una mezcla de arena y cemento, y las paredes de terracota, probablemente traída de Grecia o Italia. Los científicos también encontraron rastros de plataformas de madera, lo que permitió fechar con precisión la estructura mediante análisis de radiocarbón. Una maravilla en miniatura. Este almanaque en miniatura con una cubierta bordada, creado en Francia alrededor de 1780, es una verdadera obra maestra del arte decorativo del siglo XVIII. Sus dimensiones de solo 3 por 7 centímetros lo convierten no solo en una obra de arte, sino también en un objeto de intrigante interés para los coleccionistas. Estas miniaturas eran populares entre la aristocracia francesa y servían tanto a fines prácticos como estéticos. La portada, hecha de tela bordada, está adornada con un dibujo de flores elaborado, lo que simbolizaba no solo el gusto de la época, sino también la gran habilidad de las artesanas de aquel entonces. Los elementos decorativos rojos y azules en los bordes le dan al objeto un toque adicional de sofisticación. Estos almanaques a menudo se usaban como regalos, acompañados de inscripciones personales o poemas, lo que le daba al objeto un valor aún más personal. Su pequeño tamaño indica que estaba destinado a llevarse en los bolsillos o en bolsos de mano, lo que permitía a los propietarios mostrar su gusto refinado. Es posible que contuviera notas diversas, calendarios o incluso mensajes de amor, lo que lo convierte en testigo de momentos íntimos de la vida de aquella época. Un ritual durante el cambio de poder. En excavaciones arqueológicas en el asentamiento de Ucanal, en el norte de Guatemala,
se encontraron rastros de un antiguo ritual que posiblemente simbolizaba el cambio público del antiguo régimen de la civilización maya. En la parte superior del templo piramidal se encontraron huesos humanos carbonizados y adornos reales. Estos artefactos pueden indicar rituales funerarios especiales o ceremonias. El análisis mostró que los huesos pertenecen al menos a 4 adultos, de los cuales 3 fueron identificados como hombres. Uno de los esqueletos fue expuesto a una temperatura alta, superior a 800 grados. Este estudio confirma que los restos encontrados pudieron haber sido miembros de la familia real, originalmente enterrados en otro lugar y, siglos después, incinerados como parte de un ritual relacionado con su traslado a la pirámide. Entre los objetos encontrados hay 1500 fragmentos de diferentes adornos, colgantes, cuentas, placas y mosaicos de piedra verde, objetos de obsidiana, hojas, 10.000 cuentas hechas de conchas marinas, así como colgantes hechos de dientes de mamíferos. También se encontraron fragmentos de una máscara funeraria de mosaico hecha de piedra verde, lo cual es típico de los entierros reales de ese periodo. El análisis de radiocarbono indica que la muerte de las personas ocurrió aproximadamente 100 años antes de la incineración. Esto confirma la teoría de que el entierro pudo haber sido parte de un ritual que simbolizaba, de manera simbólica y literal, la destrucción de la dinastía anterior de la línea de Convitznala. Esto pudo haber sido un evento altamente ceremonial relacionado con un cambio en el orden político de la región. Un estudiante descubrió toda una ciudad. Arqueólogos mexicanos descubrieron accidentalmente una antigua ciudad maya oculta en la selva de Campeche. El estudiante investigador de la Universidad de Tulane, Luke Auld Thomas, descubrió una ciudad llamada Valeriana mientras revisaba datos de un estudio láser LIDAR. Este método permite mapear objetos bajo la capa de vegetación, y Luke Auld Thomas logró ver lo que antes pasaba desapercibido para otros especialistas. La ciudad de Valeriana, con una superficie de aproximadamente 16,6 kilómetros cuadrados, impresiona por su estructura. Aquí se han descubierto pirámides, campos deportivos, anfiteatros y caminos que conectan las zonas. Los arqueólogos creen que Valeriana probablemente fue hogar de entre 30 y 50.000 personas en su apogeo, entre los años 750 y 850 de nuestra era. Esta ciudad solo es superada en densidad de construcción por la famosa Calakmul. La planificación urbana evidencia una estructura compleja. 2 grandes centros con pirámides de templos, conectados por una red de caminos y barrios residenciales, así como residencias y lugares para realizar rituales. Incluso se han encontrado rastros de depósitos de agua, lo que indica un uso bien pensado de los recursos naturales. Este descubrimiento confirma que las selvas tropicales no eran un lugar donde las civilizaciones morían, sino que, al contrario, podían sostener culturas ricas y complejas. El profesor Marcelo Canuto señala que el uso de la tecnología LIDAR en los últimos 10 años ha acelerado el descubrimiento de nuevas ciudades mayas que antes permanecían desconocidas. Sacsayhuamán es una majestuosa fortaleza ubicada a una altura de 3.701 metros en el extremo norte de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca en Perú. Construida en el siglo XV durante el gobierno del gran Zapa Inca Pachacuti y sus sucesores, Sacsayhuamán es considerada uno de los logros más destacados de la ingeniería y arquitectura inca. El complejo fue estratégicamente ubicado para proteger Cusco y a sus habitantes, así como para servir como un importante centro ceremonial. La característica más impresionante de Sacsayhuamán son sus muros masivos, construidos con enormes bloques de piedra caliza gris. Estas rocas, algunas de las cuales pesan más de 100 toneladas, fueron hábilmente talladas y ensambladas con una precisión asombrosa, sin el uso de ningún tipo de mortero. A pesar del enorme tamaño y peso de las piedras, las uniones entre ellas son tan ajustadas que ni siquiera una hoja de cuchillo puede pasar entre los bloques. Esto demuestra las increíbles habilidades y conocimientos de los incas en el campo de la construcción, que siguen causando admiración y misterio entre científicos e ingenieros. Además, la estructura de Sacsayhuamán tiene una forma en zigzag, lo que añade un nivel adicional de complejidad a su construcción y sugiere un significado estratégico y simbólico cuidadosamente pensado. La fortaleza se utilizaba no solo para la defensa, sino también para la realización de ceremonias religiosas y estatales, convirtiéndola en un importante centro espiritual y cultural. Mensaje en una botella. El arqueólogo noruego Jakob Bredesen quedó impactado cuando descubrió un mensaje en una botella que había estado enterrado en la tierra durante más de 150 años. El hallazgo se realizó durante las excavaciones de un antiguo cementerio vikingo. El mensaje fue dejado por el arqueólogo Anders Lorange en 1874 cuando investigó este túmulo por primera vez. Los arqueólogos no habían abierto túmulos vikingos en Noruega durante más de 100 años, y es increíble que hayan decidido excavar este de nuevo. El túmulo donde se encontró la botella pertenece al legendario rey Aud Björn, quien fue enterrado con el barco vikingo más grande del mundo.
El Ministerio de Patrimonio Cultural de Noruega inició las excavaciones para nominar el túmulo al estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Dentro de la botella encontraron una nota dejada por Lorange, 2 monedas del siglo XIX, su tarjeta de presentación y una carta. La traducción del texto en la nota dice que este túmulo fue excavado en 1874. Aquí están enterrados los guerreros caídos, quienes fueron quemados junto con el barco, armas y adornos. Se encontraron 26 escudos, 2 espadas, un hacha, muchas flechas y otros artefactos. Todos los hallazgos fueron entregados al Museo de Bergen. El túmulo se hizo famoso gracias a la gran cantidad de artefactos conservados, lo que confirma las tradiciones de los rituales funerarios vikingos, quienes a menudo enviaban a sus guerreros en su último viaje en barcos con armas y armaduras. Los vikingos eran navegantes y conquistadores de Escandinavia que, desde el siglo VIII hasta el XI, exploraron y conquistaron territorios costeros. Algunos científicos creen que pudieron haber sido los primeros europeos en llegar a América del Norte. El tesoro de Staffordshire es el hallazgo más grande de objetos anglosajones de oro y plata descubierto hasta la fecha. La asombrosa colección incluye alrededor de 4.600 objetos y fragmentos, con un peso total de más de 5 kilos de oro y 1,5 kilos de plata, así como más de 3.500 piezas decoradas con la técnica de cloisonné. Los objetos encontrados son partes de equipamiento militar, joyería y artefactos religiosos, que demuestran la gran habilidad de los artesanos anglosajones y la riqueza de quienes poseían estos objetos. El tesoro fue descubierto en 2009 con la ayuda de un detector de metales en un campo cerca de la aldea de Jomerbridge, no lejos de la ciudad de Lichfield, en el condado de Staffordshire, Inglaterra. Los arqueólogos creen que los tesoros fueron enterrados entre los años 650 y 675 de nuestra era, aunque algunos objetos pueden ser más antiguos y datan de los siglos 6 y 7. El tesoro de Staffordshire incluye numerosos objetos de uso militar, como fragmentos de espadas y cascos de oro, lo que indica la importancia de la cultura militar en esa época. Tienen un valor especial los artefactos religiosos encontrados, que evidencian la difusión del cristianismo en la Britania anglosajona. Hoy en día, el tesoro de Staffordshire se exhibe en varios museos de Inglaterra y sigue atrayendo la atención de investigadores y aficionados a la historia de todo el mundo. El jabón es uno de los productos de higiene más antiguos. La primera mención del jabón fue encontrada por arqueólogos en tablillas de arcilla de Mesopotamia, que tienen alrededor de 3.500 años. Sin embargo, muchos científicos creen que el jabón se usaba incluso antes. En el antiguo Egipto, los papiros encontrados en las tumbas de los faraones contienen menciones de que los gobernantes se bañaban usando jabón. En aquellos tiempos, el jabón se fabricaba a partir de una mezcla de grasas y cenizas que, al reaccionar químicamente, el tesoro de Staffordshire en Inglaterra, este antiguo producto era importante no solo para la higiene, sino también para el tratamiento de enfermedades de la piel. Con el tiempo, las recetas de jabón se perfeccionaron, y ya en la antigua Roma el jabón se volvió más común. Así, la historia del jabón tiene miles de años y siempre ha jugado un papel clave en el mantenimiento de la limpieza y la salud. Un sello eclesiástico del siglo XIII. En el condado de Suffolk, Inglaterra, Paul Henderson junto con su hijo de 10 años George salieron a buscar en los campos de Woodbridge. Armando a su hijo con un detector de metales, no tardaron mucho. En solo 10 minutos el aparato emitió una señal. A una profundidad de 12 centímetros, Jorge encontró un objeto plano inusual de forma ovalada con esquinas puntiagudas, lo cual sorprendió a su padre. Este objeto superó todos los hallazgos anteriores de Jorge, quien desde niño comparte este pasatiempo con su padre. Pablo, como aficionado a la historia, reconoció de inmediato en el objeto un sello medieval de cobre. Está adornada con la imagen de la Virgen María con el niño y una inscripción en latín que indica su pertenencia al monasterio de Batley. Al regresar a casa, el padre y el hijo acudieron al forense, quien confirmó que el sello data de principios del siglo XIII y tiene un gran valor histórico. Más tarde, el sello fue vendido en una subasta por 4.000 libras esterlinas, y las ganancias se dividieron entre Jorge y el dueño del campo. Saludos desde el Neolítico. Este magnífico artefacto, un puñal con cabeza de oso, fue encontrado en la zona de Pyhäjoki-Pyhäjoki, Finlandia, y pertenece a la Edad de Piedra, aproximadamente 4.000-2.000 años antes de Cristo. Su diseño exquisito de piedra rayada demuestra el alto nivel de habilidad de los antiguos artesanos. La cabeza de oso en el mango del puñal no es solo un adorno, sino que posiblemente simbolizaba fuerza, resistencia
y guía espiritual. En un contexto cultural, pudo haberse utilizado en rituales relacionados con la caza o la veneración de animales que eran considerados espíritus protectores sagrados. El oso, en la mitología de las antiguas tribus finesas, era una criatura especialmente venerada, que se asociaba con el mundo de los antepasados y los espíritus de la naturaleza. En la hoja no se observan signos evidentes de uso, lo que puede indicar su significado ceremonial. Es posible que un artefacto así perteneciera a una persona importante en la comunidad, como un jefe o un chamán, quien lo utilizaba para rituales especiales. Las estatuas de Rapa Nui, la isla de Pascua, ubicada en la parte sureste del Océano Pacífico, en el extremo del Triángulo Polinesio, se convirtió en el hogar de casi 1000 estatuas monumentales creadas por el antiguo pueblo Rapa Nui. Las figuras Moai fueron talladas en toba volcánica en la cantera de Rano Raraku, y muchas de ellas permanecen allí hasta el día de hoy. Sin embargo, una parte significativa de las estatuas fue trasladada y colocada sobre plataformas de piedra especiales, llamadas Ahu, a lo largo de la costa de la isla. Los Moai son notables por sus cabezas desproporcionadamente grandes, que representan aproximadamente 1/3 de la altura total de la estatua. Estos monumentos, que carecen de piernas, tienen una altura que varía de 2 a 10 metros, aunque la estatua más grande, que permanece inacabada en la cantera, alcanza los 21 metros. Los Moai eran considerados la encarnación de los espíritus ancestrales y desempeñaban un papel importante en la vida ritual del pueblo Rapa Nui. Hasta ahora no está claro cómo exactamente los antiguos habitantes de la isla movían estas gigantescas esculturas a través del terreno accidentado. Existen hipótesis de que usaban cuerdas y tecnologías ingeniosas para mover las estatuas hasta su lugar de instalación con movimientos que simulaban pasos. Los Moai, que estaban orientados hacia las aldeas, probablemente simbolizaban la protección y la fuerza de los antepasados que vigilaban a sus descendientes. Un hallazgo en una cueva de difícil acceso. Este puñal de bronce con empuñadura de hueso es un artefacto de la Edad de Bronce, encontrado en Malta en una cueva casi inaccesible bajo el acantilado de Dingley. Data aproximadamente del año 2000 a.C. y pertenece a la fase de Borg in Nadur, cuando existía en Malta una cultura de la Edad de Bronce avanzada. Sin embargo, hasta ahora se desconoce por qué los antiguos habitantes eligieron esta cueva remota para colocar sus artefactos. Es posible que el lugar tuviera un significado especial o un valor ritual. La empuñadura del puñal está decorada con patrones circulares, lo que llama la atención y genera muchas preguntas. Este motivo recuerda no omito algunos elementos del arte de la Grecia micénica, lo que podría indicar una influencia cultural o la existencia de lazos comerciales. Es interesante que en la aldea de la Edad de Bronce, donde se encontró este puñal, también se hallaron fragmentos de cerámica micénica. ¿Por qué dejaron el puñal en esta cueva? ¿Formaba parte de un ritual o era un símbolo de estatus especial? Solo podemos especular, pero cada detalle, desde la pátina verde en la hoja hasta los misteriosos círculos en el mango, nos hace reflexionar sobre la vida y la cosmovisión de los antiguos malteses, y posiblemente sobre sus conexiones con los griegos micénicos. Un broche antiguo y valioso. En el programa británico Antiquus Roadshow, que se transmite por la BBC, una madre y su hija presentaron una antigua broche en forma de bailarina. La joya de inmediato llamó la atención de la experta en joyería Joanna Hardy. El broche resultó ser exquisito. Turquesa, rubíes, diamantes y oro de 18 quilates son materiales que lucen refinados y elegantes. Hardy señaló que el broche podría ser de colección y valer una fortuna. La hija contó que el broche fue un regalo de un joyero polaco a su madre en los años 1970 u 80. Cuando él cerró su tienda, le permitió a la mujer escoger cualquier objeto. Ella eligió la bailarina ya que antes había enseñado en una escuela de ballet en Chester. Para ella, la joya tenía un significado simbólico especial. El experto supone que es posible restaurar el origen del broche. Según ella, la pieza tiene todas las características del trabajo de Van Cleef & Arpels, una compañía famosa que ha producido broches en forma de bailarinas desde la década de 1940. Sin embargo, la joya no tiene el sello de la marca, por lo que solo la propia compañía puede confirmar su autenticidad. Si el broche realmente es original, su valor podría alcanzar decenas de miles de libras esterlinas. La garganta de Olduvai en Tanzania es uno de los sitios paleoantropológicos más importantes del mundo y juega un papel clave en la comprensión de la evolución de los primeros seres humanos. Este lugar alberga una gran cantidad de evidencias de la actividad de antiguos homínidos que datan de hace más de 2 millones de años. Los numerosos asentamientos y herramientas descubiertos aquí han brindado a los científicos una oportunidad única para estudiar el desarrollo de las primeras culturas humanas y su estructura social. Uno de los hallazgos más valiosos en la garganta de Olduvai fueron las herramientas de piedra, que permiten rastrear el progreso tecnológico de los antiguos homínidos.
Estas herramientas, utilizadas para la caza y el despiece de animales, así como para el procesamiento de plantas, son evidencia del inicio de una vida social y económica compleja. Además de las herramientas, los arqueólogos encontraron restos de animales con claras señales de caza y procesamiento, lo que indica la caza y el procesamiento de las presas para su uso posterior. Un antiguo medio de pago, una moneda de bronce atribuida a Poncio Pilato, prefecto de Judea, fue acuñada entre los años 26 y 36 del siglo I, durante el gobierno del emperador romano Tiberio. Este pequeño artefacto es un símbolo destacado del poder y la influencia del Imperio Romano en el territorio de la antigua Judea. Las monedas de este periodo reflejan no solo la actividad económica, sino también los aspectos políticos y religiosos de la época. En el anverso de la moneda, por lo general, se representaba un objeto de culto relacionado con los dioses romanos, lo que subrayaba el deseo de Roma de imponer su cultura. Sin embargo, esto provocó conflictos con la población judía local, para quienes la representación relacionada con los dioses paganos, romanos y no solo romanos, era problemática. En el reverso de la moneda a menudo se representaban símbolos como el cuerno de la abundancia o los timbales, que simbolizaban la prosperidad y el control. Las inscripciones en la moneda mencionan a Tiberio, reforzando su autoridad como gobernante. Stonehenge ni siquiera se compara. Los círculos de piedra de Senegambia, ubicados en los territorios actuales de Senegal y Gambia, representan uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos e impresionantes de África Occidental. Estas estructuras megalíticas, que cuentan con miles de piedras individuales, están organizadas en círculos y líneas que abarcan más de 30.000 kilómetros cuadrados. Son conocidos como los complejos megalíticos de Sinengain y Basiu en el territorio de Senegal, así como Kerbak y Banyaka en Gambia. La antigüedad de estos círculos de piedra se estima en aproximadamente 1500 años, aunque algunos de ellos podrían ser considerablemente más antiguos, lo que sugiere un uso prolongado y una gran importancia de estos lugares para las antiguas culturas locales. Cada círculo de piedra está compuesto por columnas masivas cuya altura varía de 1 a 2.5 metros y el diámetro de los círculos puede alcanzar hasta 8 metros. En promedio, cada piedra pesa alrededor de 7 toneladas. El complejo incluye más de 1.700 círculos individuales, lo que lo convierte en una de las colecciones de megalitos más grandes del mundo. Estos círculos de piedra a menudo se comparan con Stonehenge debido a su origen misterioso y propósito desconocido. Sin embargo, Stonehenge ni siquiera se compara con la magnitud de los círculos de piedra de Gambia. El propósito de esta gigantesca estructura sigue siendo tema de debate e investigación. Una de las teorías más populares es su significado ritual y ceremonial. Los círculos de piedra pudieron haber servido como lugares para rituales religiosos, reuniones y entierros. De hecho, cerca de algunos de los círculos se han encontrado túmulos funerarios, lo que confirma la idea de rituales funerarios. En algunos lugares se han encontrado artefactos como cerámica y herramientas de hierro, que pudieron haberse utilizado en rituales o como ofrendas. Algunos científicos creen que la disposición de las piedras está relacionada con la observación del movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, y que pudo haberse utilizado para determinar ciclos calendáricos o para celebrar importantes festividades agrícolas. Los antiguos constructores utilizaron materiales locales como piedras de laterita, pero la técnica de su procesamiento e instalación aún no está clara. Las fotografías más antiguas de personas. Entre las fotos antiguas en los álbumes familiares se pueden encontrar imágenes raras de antepasados nacidos a principios del siglo XIX. Pero ¿quién fue la primera persona que logró ser fotografiada? A este título aspiran varias figuras históricas cuyas fotografías han llegado hasta nuestros días. Hannah Steele Gorby. Ella nació en 1746 y vivió en Delaware. Al parecer, Hannah era ama de casa y agricultora. La fotografía de Steele fue tomada en 1839 cuando tenía 93 años. Es una de las fotografías más antiguas de una persona que se ha logrado conservar. Conrad Heyer. Este hombre nació en Oldboro, cuando formaba parte de la provincia de la Bahía de Massachusetts. Nació aproximadamente en 1753, aunque el año de su nacimiento es motivo de debate. Se cree que su fotografía fue tomada a principios de la década de 1850. Mary Monroe Sanderson, nacida en 1748 en la colonia de la Bahía de Massachusetts, Mary vivió hasta 1852, cuando tenía 104 años. Tia Mouser. Su fotografía fue tomada en 1852. En el momento de la toma, según diferentes fuentes, tenía 103 años, lo que también la convierte en una de las mujeres más ancianas que han sido fotografiadas. Ezra Green, nacido en 1746 en Massachusetts, Ezra se convirtió en cirujano militar.
vivió hasta los 101 años y murió en 1847. La fotografía de Green es una de las más antiguas que se conservan. John Adams John nació en 1744 y además de servir en el ejército, trabajó como zapatero. 2 años antes de su muerte, a la edad de 104 años, posó para un retrato de daguerrotipo que se considera uno de los más antiguos. Baltus Stone, veterano del ejército de George Washington, nacido en 1747, posó para fotografías a la edad de 103 años. Poco después de eso, falleció. John Owen, nacido en 1735 en Salisbury, vivió hasta los 107 años, lo que lo convierte en una de las personas más longevas que han sido fotografiadas. César Africano, esclavo, nació alrededor de 1737. Durante su vida sobrevivió a varias generaciones de dueños. A la edad de 115 años, posó para uno de los primeros retratos daguerrotipo de afroamericano. César murió en 1852, dejando tras de sí un raro testimonio de la vida de las personas negras en el siglo XIX. Todas estas personas dejaron huella en la historia no solo por su larga vida, sino también porque sus imágenes se conservaron en fotografías, permitiéndonos ver el pasado. La placa resultó ser un artefacto importante. Recientemente en Inglaterra se encontró una placa de oro que data de los siglos VI y a.C. Fue descubierta por un buscador con detector de metales en la zona de Climping, West Sussex. Este raro objeto que representa el arte de la Alta Edad Media ahora está exhibido en la Galería Arqueológica del Museo de Little Gempton. La placa probablemente servía como adorno de una espada, aunque también pudo haber sido parte de otros objetos valiosos. El representante del museo la llamó una pequeña obra maestra y destacó la exquisita filigrana de alambre de oro trenzado, una clara muestra de la habilidad de los artesanos anglosajones de aquella época. Los elementos decorativos de este nivel demuestran la importancia que se le daba al arte de adornar las armas en la Alta Edad Media. Ahora los visitantes del Museo de Littlehampton pueden apreciar de cerca el diseño exquisito y las técnicas complejas que usaban los artesanos de los siglos VI y VII. Una reliquia de 1500 años. Arqueólogos de Innsbruck descubrieron un raro relicario de marfil en una iglesia paleocristiana en Virchen, en el sur de Austria. Este artefacto único, que tiene 1500 años, es una caja de aproximadamente 20 por 30 centímetros, decorada con símbolos cristianos. El equipo de arqueólogos dirigido por Geraldo Grabher ha estado realizando excavaciones en esta región desde 2016. El 4 de agosto de 2022 encontraron el relicario debajo del altar en una capilla lateral de la iglesia. Aunque el artefacto estaba dañado, los investigadores pudieron identificarlo como un píxide, un recipiente redondo de marfil ricamente decorado con motivos cristianos. Este hallazgo fue el primero de su tipo en Austria. En todo el mundo se conocen alrededor de 40 de estos cofrecitos y el último fue encontrado hace unos 100 años. La mayoría de los píxides se conservan en tesoros catedralicios o se exhiben en museos, lo que hace que este hallazgo sea especialmente valioso. El marfil que ha estado bajo tierra absorbe la humedad, se vuelve blando y es propenso a deteriorarse. La conservación del artefacto requirió un secado cuidadoso y prolongado para evitar la contracción y las grietas. Durante 2 años, los fragmentos del relicario fueron conservados para su análisis científico. Los investigadores están trabajando en la reconstrucción tridimensional del píxide. Este proceso permitirá comprender más a fondo la historia y el significado de este hallazgo único. Huellas de los dioses. En el templo de Indra, en el norte de Siria, en tierras áridas, se encuentra un sitio arqueológico único, el complejo de Indra, un conjunto de edificaciones alrededor del majestuoso centro del templo, que por sus características no tiene análogos. Una de sus características más notables son las huellas gigantes de pies en el umbral, cuya longitud alcanza 1 metro, lo que indica claramente su origen no humano. Según los habitantes locales, las huellas fueron dejadas por una deidad, y el templo recuerda a la descripción bíblica del templo de Salomón, el templo que data de la edad de hierro de los reinos siro-hititas, surgidos tras la caída del imperio hitita alrededor del año 1180 a.C., que existió hasta el año 700 a.C. Fue descubierto en 1955. Las excavaciones arqueológicas permitieron estudiar con más detalle su estructura y decoraciones. El templo se eleva sobre un montículo y está rodeado por una galería. Su base está formada por bloques masivos de basalto. Las paredes están decoradas con tallados complejos que representan patrones geométricos y animales míticos, lo que demuestra la gran habilidad de sus creadores. La entrada está custodiada por leones y esfinges tallados en piedra. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado a quién estaba dedicado exactamente el templo. Existe la suposición de que podría haber estado dedicado a la diosa Ishtar.
pero no hay datos precisos. Las huellas humanas gigantes no solo confirman la conexión de la construcción con antiguos mitos y deidades, sino que también resaltan su importancia cultural, religiosa y mística. Sin embargo, en 2018, una gran parte de este templo fue destruida por ataques aéreos. Sandalias de Tutankamón. Este elegante par de sandalias fue encontrado en la famosa tumba del faraón Tutankamón y hoy en día forma parte de la colección egipcia. Estas sandalias no son solo calzado, sino una verdadera obra de arte y un detalle simbólico que refleja la cosmovisión de los antiguos egipcios. Están hechas de madera y cubiertas con una intrincada incrustación realizada con corteza, cuero verde y láminas de oro. Las imágenes en las sandalias muestran a los enemigos atados de Egipto, nubios y asiáticos, lo que simboliza el triunfo del faraón sobre sus adversarios. Es posible que las sandalias se usaran como parte del vestuario ceremonial y tuvieran un significado especial. Imaginen cómo el faraón, al ponerse ese tipo de calzado, parecía pisotear a sus enemigos, demostrando su poder y la protección de Egipto. La incrustación y el nivel de detalle en el trabajo impresionan por su maestría, lo que demuestra el alto nivel de artesanía de los antiguos maestros egipcios. Para el faraón, estos objetos resaltaban su estatus, el derecho divino al trono y su papel como protector de la nación. El mapa de Piri Reis, creado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, es uno de los artefactos cartográficos más famosos de la era de los grandes descubrimientos geográficos. Aunque solo se ha conservado un fragmento de este mapa, se encuentra en el Palacio de Topkapi, en Estambul, y fue descubierto en 1929. El interés especial en el mapa se debe a que contiene una copia parcial de un mapa actualmente perdido de Cristóbal Colón, lo que lo convierte en un documento histórico importante. En el mapa de Piri Reis se muestran partes del Atlántico, incluyendo las costas de Europa, África y Sudamérica. Es sorprendente la precisión con la que se representa Sudamérica para principios del siglo XVI, así como los detalles del Caribe y las islas de la Española y Cuba. Una de las características interesantes del mapa es que Cuba está representada como parte del continente asiático, lo cual probablemente se deba a los primeros conceptos erróneos sobre la geografía del Nuevo Mundo. Otro detalle enigmático es la parte sur del mapa, que se interpreta como una versión temprana de Terra Australis, el hipotético continente austral cuya existencia se suponía en aquella época. Esto añade un nivel extra de intriga y controversia sobre las posibles fuentes de información que utilizó Piri Reis al crear el mapa. Es posible que se haya basado en mapas más antiguos, o que haya utilizado relatos de marineros de su época, lo que hace que este artefacto sea aún más significativo y enigmático para los investigadores. Templo para la diosa con cabeza de león. En Egipto, en la zona de Atribis, existía un antiguo templo tallado en la roca. Su antigüedad se estima en aproximadamente 2100 años y pertenece a la época del reinado de Ptolomeo VIII, quien gobernó desde el año 170 hasta el 116 a.C. Este gobernante, conocido por su compleja historia política y familiar, dejó numerosos monumentos, y el nuevo templo se convirtió en un hallazgo importante. En las paredes del templo se conservaron bajorrelieves que muestran a Ptolomeo VIII realizando una ofrenda a la diosa Repit con cabeza de león y a su hijo Calanto. Repit era la esposa del dios Minra, quien estaba asociado con la fertilidad. Los arqueólogos suponen que el templo fue construido precisamente para esta diosa, aunque el nombre del templo aún permanece desconocido. Durante las excavaciones, los científicos descubrieron una sala donde se guardaban los utensilios del templo y ánforas. En la entrada de la habitación se encontraron bajorrelieves únicos que representaban a Repit y Minra. Resulta de especial interés la imagen de Minra rodeado de decanos, estrellas que los antiguos egipcios usaban para orientarse durante la noche. Estas estrellas tienen cuerpos humanos combinados con cabezas de animales como el halcón y el ibis. Ciudad antigua en el oasis. Los arqueólogos descubrieron las ruinas de una ciudad antigua de más de 4000 años en el oasis de Jaibar, en el noroeste de Arabia Saudita. Esta ciudad, llamada Al-Natah, fue fundada aproximadamente en el año 2400 a.C. y consistía en unas 50 casas pensadas para una población de alrededor de 500 personas. La ciudad estaba rodeada por una muralla poderosa de 14,5 kilómetros de longitud, que probablemente protegía a sus habitantes de incursiones y del clima severo. Es interesante que Al-Natah se haya conservado gracias a una capa de basalto que protegía las ruinas de la destrucción. El descubrimiento fue posible gracias a observaciones desde las alturas. Desde el aire se podía ver la estructura de las murallas de la ciudad y de las construcciones ocultas bajo tierra. Al-Natah se convirtió en un testimonio importante de la transición de los habitantes de la región
de un estilo de vida nómada a uno sedentario. Anteriormente, los científicos creían que en esa época este territorio era solo un desierto donde era imposible vivir. Sin embargo, los hallazgos en la necrópolis, incluyendo hachas de metal, dagas y objetos de ágata, evidencian un alto nivel de desarrollo en la artesanía y la tecnología. La batería de Bagdad es un artefacto arqueológico único y realmente enigmático, descubierto en 1936 en la zona de Kuyut Rabu, cerca de la antigua ciudad de Ctesifón en Irak. Consta de 3 componentes: un recipiente de cerámica, un tubo de cobre y una varilla de hierro. El hallazgo se data en el periodo de dominio de los imperios parto o sasánida, aproximadamente entre el año 150 a.C. y el año 650 después de Cristo, y su propósito sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La hipótesis más intrigante fue propuesta por Wilhelm König, director del Museo Nacional de Irak, en la década de 1930. Él sugirió que estos artefactos podrían haber funcionado como un antiguo elemento galvánico, una especie de prototipo de batería. Según esta teoría, se podía verter ácido o álcali dentro del recipiente, por ejemplo, vinagre de vino, lo que provocaría la aparición de una corriente eléctrica entre el cobre y el hierro. König sugirió que este dispositivo podría haberse utilizado para el recubrimiento galvánico de metales o incluso para la electroterapia. Sin embargo, esta teoría sigue siendo controvertida, ya que no existen pruebas directas del uso de la batería de Bagdad para tales fines. Versiones alternativas sugieren que el artefacto podría haber sido simplemente un contenedor para almacenar pergaminos sagrados u otros objetos, y no estaría relacionado con la electricidad. Hasta ahora, los arqueólogos e historiadores no pueden explicar con certeza el uso de la batería de Bagdad. Tal vez en el futuro este misterio sea revelado. Cañón de bronce español. Los arqueólogos descubrieron el arma de fuego más antigua en el territorio continental de Estados Unidos. El cañón de bronce español fue encontrado en Arizona y, según se presume, pertenecía a los miembros de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado. Esta expedición, que tuvo lugar entre 1539 y 1542, fue el primer intento de los europeos de cruzar las grandes llanuras, pero sus resultados fueron insignificantes, y España abandonó los planes de colonizar esas tierras. El hallazgo es un cañón de bronce fundido de 106.7 centímetros de largo y un peso de aproximadamente 18 kilogramos. Esta arma, similar a una culebrina, podía disparar metralla o pequeñas balas de cañón. Fue encontrada durante la excavación de una construcción de adobe en el asentamiento de San Jerónimo III, donde se encontraban los miembros de la expedición. Según los investigadores, esta arma tenía un alto valor y fue dejada en condiciones de funcionamiento. Los arqueólogos creen que fue abandonada durante un ataque de los indígenas al asentamiento en 1541. Este artefacto único se convirtió en una prueba importante del uso de tecnologías avanzadas para la época por parte de los europeos en el territorio de América del Norte. El gato amasaba la masa. Este hallazgo se realizó durante excavaciones en el monte Sión, en Jerusalén, donde entre numerosos descubrimientos se encontró un fragmento de una jarra de barro con huellas de una pata de gato y marcas de garras. Estas huellas pertenecen a un gato que probablemente estaba amasando la arcilla mientras aún se secaba antes de la cocción. Este es el primer hallazgo de este tipo en la arqueología, que confirma que el gato se sentía tan cómodo que se permitió su comportamiento felino habitual sobre la arcilla. El fragmento de la vasija data de la época abasí, alrededor del año 750 después de Cristo. Las huellas no fueron descubiertas de inmediato durante las excavaciones, sino en el laboratorio, cuando la directora del laboratorio, Gretchen Cotter, examinaba cuidadosamente los materiales encontrados en el monte Sión. El tamaño de la huella de la pata es de aproximadamente 3 por 3 centímetros, y la profundidad de las marcas de las garras indica que el gato probablemente se estiró y sacó las garras, dejando marcas profundas en la arcilla húmeda. El amasado de masa por parte de los gatos es un comportamiento instintivo que normalmente se asocia con una sensación de seguridad y satisfacción. Los gatos hacen esto cuando se sienten relajados y contentos. Impresiones similares de animales en objetos de arcilla no son raras en la arqueología, pero es la primera vez que se encuentra evidencia de que un gato dejó marcas de garras durante el amasado. Otros animales, como perros o aves, a menudo dejaban huellas en la arcilla que se secaba antes de la cocción. Este caso es único no solo porque es la primera vez que se registra el amasado en una pieza de cerámica, sino también porque este comportamiento felino antiguo casi no ha cambiado en miles de años. Los gatos siguen amasando superficies suaves, ya sea una manta, almohadas o nuestras rodillas, lo que les brinda una sensación de calma y placer. La icónica colección Missa in Iso in Agenda Defunctorum de 1733 es un raro artefacto de principios del siglo XVIII
creado para la celebración de misas de difuntos. Esta colección única, utilizada por los sacerdotes para leer oraciones en el altar, destaca no solo por su contenido, sino también por el simbolismo oscuro de su diseño. La encuadernación del libro está adornada con la imagen de una calavera y huesos cruzados, lo que resalta su propósito en rituales relacionados con la muerte y la conmemoración. La colección incluye cantos y textos de la liturgia latina que se utilizaban para el descanso de las almas de los difuntos. La simbología de la calavera en la portada refleja la concepción de la época sobre la fugacidad de la existencia y el recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, motivos propios de la era barroca. Estos libros eran obras de arte simbolizando la mística y la grandeza de los rituales católicos. Se sabe que las encuadernaciones con este tipo de simbolismo a menudo se fabricaban especialmente para templos o familias nobles que deseaban resaltar su vínculo con la tradición religiosa. Es probable que esta colección se utilizara en un monasterio o capilla, sirviendo como recordatorio de la necesidad de orar por el descanso de las almas. El antiguo amor por lo dulce. El gusto por lo dulce surgió en los seres humanos mucho antes de que cambiaran su dieta, y, como descubrieron los científicos, nuestros antepasados ya estaban preparados para ello gracias a su ADN ancestral. El gen AMI1 responsable de la descomposición de los carbohidratos complejos apareció mucho antes de lo que se pensaba y, posiblemente, jugó un papel clave en el desarrollo de la civilización. El proceso de la digestión comienza ya en la cavidad bucal, donde la saliva contiene amilasa, una enzima que convierte el almidón en carbohidratos simples. Antes se pensaba que esta enzima apareció con el inicio de la agricultura, cuando el pan y los alimentos ricos en almidón comenzaron a formar parte de la dieta humana. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Buffalo y el laboratorio de Jackson en Estados Unidos demostró que la saliva y la amilasa existían hace más de 800.000 años, mucho antes de la aparición de la agricultura. El estudio de genomas antiguos, incluyendo los de personas que vivieron hace 45.000 años en Siberia, reveló que ya tenían de 4 a 8 copias del gen MMYOU1. Esto indica que la mutación responsable de la síntesis de amilasa apareció como resultado de la selección natural. Además, este gen también estaba presente en los neandertales y en los denisovanos, lo que confirma su origen antiguo. La comparación también mostró que en los europeos modernos, especialmente en los agricultores de los últimos 4.000 años, el número de copias de este gen aumentó, lo que está relacionado con el cambio en la dieta. Tesoros del Tercer Reich, 2 tesoros. En el popular programa británico Antiquities Roadshow, un visitante llevó una cámara Leica rara, según él, decorada con anillos olímpicos, un águila, una esvástica y la fecha de 1936. Él estaba seguro de que el dispositivo estaba relacionado con los Juegos Olímpicos de Berlín y que era un valioso artefacto nazi. Sin embargo, el experto del programa, Mark Allum, especializado en cámaras fotográficas antiguas, llegó a una conclusión inesperada. La cámara resultó ser una falsificación. El invitado contó que compró la cámara por 480 libras en una tienda de antigüedades, pensando que era una buena oferta. Allum, impresionado por el aspecto de la cámara, comentó su belleza, pero rápidamente notó detalles que delataban que era una falsificación. Él explicó que el mercado de antigüedades, especialmente en Europa del Este, está inundado de cámaras Leica falsas creadas para engañar a los coleccionistas. El experto señaló problemas con los números de serie y la baja calidad del grabado, algo inaceptable para las Leica originales. Una cámara Leica auténtica y rara podría valer miles de libras. Diente de leche. Arqueólogos de Novosibirsk hicieron un descubrimiento importante en el sitio de Obyovishir, en las estribaciones de Pamir Alai, en Kirguistán. Descubrieron alrededor de 5.000 artefactos antiguos, entre los cuales hay herramientas de piedra, adornos y un diente de humano moderno. El antropólogo canadiense Ben Saviola, de la Universidad de Toronto, confirmó que este diente pertenece a Homo sapiens. Los arqueólogos compararon los hallazgos con complejos más antiguos en Kirguistán y Tayikistán, que fueron investigados aún en la época soviética. Estos complejos, ubicados en las montañas de Tian Shan y el Pamir, mostraron una sorprendente similitud en los tipos y métodos de elaboración de herramientas de piedra. Antes de este hallazgo se creía que el ser humano no vivía en Asia Central entre hace 20 y 10.000 años debido a las difíciles condiciones climáticas. El diente de Homo sapiens encontrado, que data del Mesolítico, fue el primer hallazgo de este tipo en la región. 100 artefactos de la Edad de Hierro. Los arqueólogos en Dinamarca hicieron un descubrimiento increíble. Más de 100 tipos de armas, incluyendo lanzas, espadas, cuchillos y una cota de malla rara. Todo esto fue descubierto bajo la casa de un jefe de la Edad de Hierro. Esta colección tiene alrededor de 1.500 años y pudo haber sido parte de una ofrenda ritual tras un éxito en la posguerra. Las armas se encontraban bajo 2 casas del siglo V, que probablemente pertenecían a un jefe influyente,
capaz de reunir un ejército. Entre los objetos hay 119 lanzas, 8 espadas, 5 cuchillos, un hacha y una cota de malla que supuestamente pertenecía al propio jefe. Ese tipo de armadura era costosa y difícil de fabricar, lo que resalta su importancia. Además de las armas, los arqueólogos encontraron aros de cuello de bronce, conocidos como anillos de juramento, símbolos de poder en la Edad de Hierro. También se encontraron fragmentos de arneses, un cuerno de bronce y otros objetos metálicos que aún deben ser estudiados. Dinamarca, en los primeros siglos, se encontraba en la periferia del Imperio Romano y formaba parte de la Gran Germania. Los habitantes locales eran principalmente agricultores, pero los romanos, como Julio César, mencionaban las feroces guerras germánicas. Algunos estudiosos sugieren que los romanos pudieron haber suministrado armas a las tribus locales para mantener el orden en las fronteras. El momento del naufragio del barco de Ernesto Shackleton. El descubrimiento del barco Endurance bajo los hielos de la Antártida en 2022 fue un verdadero milagro. Ahora, gracias a los escaneos tridimensionales modernos, podemos ver el barco que se hundió en 1915 con todo detalle. Estos escaneos muestran cómo se veía el barco cuando quedó atrapado en los hielos durante la expedición imperial transantártica bajo el mando de Ernesto Shackleton. La tecnología utilizada para el escaneo permitió capturar detalles como platos esparcidos por la cubierta, un zapato junto a la barandilla e incluso las marcas de una bengala lanzada como despedida al barco. El Endurance se ha conservado casi en su estado original, como si se hubiera hundido hace muy poco tiempo. Estos escaneos 3D únicos permiten a los científicos estudiar el barco, que debido a su ubicación remota y la capa de hielo, es considerado uno de los más inaccesibles del mundo. La antigua ciudad en Micronesia. Este asombroso complejo fue construido sobre islas artificiales, que están conectadas por una red de canales, por lo que a menudo se le llama la Venecia del Pacífico. El complejo incluye alrededor de 100 islotes artificiales. Las islas fueron creadas a partir de enormes bloques de basalto colocados de tal manera que forman muros, plataformas y edificios. Cada estructura está rodeada de canales de agua, lo que hace que este lugar sea aún más misterioso e impresionante. La antigüedad de Nan Madol se estima en aproximadamente 1500 años. Sin embargo, algunas investigaciones indican que las primeras construcciones pudieron haber aparecido mucho antes. Los arqueólogos suponen que la construcción de este complejo comenzó a finales del primer milenio de nuestra era, posiblemente bajo la dirección de los gobernantes locales de la dinastía Saudiler, quienes usaron Nan Madol como un centro ceremonial y administrativo. El principal misterio de Nan Madol radica en cómo los habitantes de la isla Panapé lograron construir una ciudad tan compleja y masiva con tecnologías y recursos limitados. Cada bloque de basalto utilizado en la construcción pesa desde varios cientos de kilogramos hasta varias toneladas. El transporte y la instalación de bloques tan pesados habrían requerido un esfuerzo y conocimientos significativos. El basalto se extraía en el otro extremo de la isla, lo que significaba que era necesario transportarlo a través de terrenos difíciles y agua. Teniendo en cuenta que los antiguos constructores no contaban con tecnología moderna, este logro parece casi imposible. Algunos investigadores sugieren que los bloques de piedra pudieron ser transportados usando balsas y cuerdas, mientras que otros señalan el posible uso de sistemas de palancas y rampas. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica completamente cómo los antiguos micronesios lograron colocar y alinear con tanta precisión estas estructuras masivas. Nan Madol también está rodeado de numerosas leyendas y mitos. Los habitantes locales creen que la ciudad posee propiedades mágicas y que fue construida utilizando fuerzas sobrenaturales. Algunos mitos afirman que Nan Madol era el hogar de espíritus y se utilizaba para realizar rituales relacionados con la adoración a los antepasados. Hasta el día de hoy, esta antigua ciudad inspira asombro y respeto entre los habitantes de Panapa, y evitan visitar Nan Madol después de la puesta del sol, considerándolo un lugar habitado por espíritus. El único en toda la Tierra. Descubierto en 2010 en la región de Mogok, Myanmar, Kiavtuita es posiblemente el mineral más raro de la Tierra. Este cristal rojizo anaranjado, que pesa solo 1,61 quilates, es decir, 0,3 gramos. Al principio pasó desapercibido para el minero que buscaba zafiros. Solo después del análisis realizado por el Dr. Kiavtu, el mineral recibió su nombre y en 2015 fue reconocido como un nuevo mineral por la Asociación Mineralógica Internacional. El Kiavtuita está compuesto de óxido de bismuto y antimonio. A pesar de la aparente simplicidad de su composición, su estructura atómica es única, lo que hace que el mineral sea excepcional. Otra propiedad inusual es su alta densidad, que es 8 veces mayor que la del agua. Estas características, junto con las raras condiciones geológicas de su formación,
hacen que el kiavtuita sea un verdadero misterio para los científicos. El mineral se formó en pegmatita dentro de una roca ígnea que se originó en las etapas finales de la cristalización del magma. Hoy en día, un ejemplar único de kiavtuita se encuentra en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, donde lo conservan cuidadosamente como un tesoro científico. El kiavtuita sigue siendo un testimonio único de los procesos geológicos que formaron la Tierra hace millones de años. Aunque existen versiones sintéticas de los minerales, el kiavtuita natural tiene un valor enorme para la ciencia, ya que ayuda a comprender los desplazamientos tectónicos y la evolución de los minerales en nuestro planeta. Mesa ritual en Taba Tepe. En Azerbaiyán, un equipo de arqueólogos italianos y azerbaiyanos descubrió una mesa ritual de 3.500 años de antigüedad en el antiguo asentamiento de Taba Tepe. Este lugar se encuentra cerca de las fronteras de Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Durante las excavaciones se encontró una construcción de adobe de forma redondeada. La construcción incluye una zona de cocina y una mesa ritual. Entre los años 1500 y 750 antes de nuestra era, durante la última edad del bronce y el inicio de la edad del hierro, es probable que los pueblos nómadas usaran Taba Tepe como un lugar de descanso antes de viajar a través de las montañas. Los arqueólogos también encontraron una mesa ritual con 8 cavidades y muchos recipientes de cerámica, vajilla de cerámica negra cocida y piedras largas y planas para mezclar alimentos. En la esquina de la cocina se conservó una gruesa capa de ceniza y fichas de arcilla con huellas dactilares, que podrían haber servido como vales para recibir comida. En la entrada originalmente había columnas de madera y un techo de paja cubría todo el complejo con un diámetro de aproximadamente 15 metros. Afuera se encontraron huesos de animales y vajilla de cerámica desechada, figuras humanas colocadas en fosas de sacrificio y el hecho de que la construcción fue sellada junto con toda la vajilla indica su carácter ceremonial. Restos de personas con cabezas enormes. Científicos de la Universidad de Honolulu y de la Academia China de Ciencias hicieron un descubrimiento único al encontrar restos de una especie desconocida de antiguos humanos, Homo gomotzuluensis. Se supone que esta especie se extinguió hace unos 200.000 años. En el sitio de Xiuheyao, los arqueólogos encontraron 16 esqueletos, herramientas de piedra y restos de animales. Una característica especial de la nueva especie son sus rostros grandes. La capacidad craneal, de 1.600 a 1.700 centímetros cúbicos, es significativamente mayor que la de Homo sapiens, que es de 1.300 centímetros cúbicos, o los neandertales, que es de 1.400 centímetros cúbicos. Sin embargo, los científicos enfatizan que un cráneo grande no siempre indica una mayor capacidad intelectual. En cambio, podría haber sido una adaptación a las condiciones de la era glacial, cuando el clima se volvió más frío y severo. Homo juliensis cazaba caballos salvajes, consumía su carne y usaba las pieles para fabricar ropa. Vivían en pequeños grupos, lo que los hacía vulnerables a los cambios climáticos y otras amenazas externas. Es interesante que la estructura dental de Homo juliensis es similar a la de los denisovanos, otra línea de homínidos que existió en el último periodo del Cuaternario, hace unos 300.000 años. Sin embargo, como muchas otras especies antiguas, es probable que Homo juliensis haya desaparecido debido a la aparición de Homo sapiens, quienes desplazaron genéticamente a las poblaciones locales en Europa y Asia. La embarcación de Hjortspring fue encontrada en el pantano de Hjortspring en Dinamarca y es la nave de tablones más antigua del norte de Europa, con una antigüedad de aproximadamente 2.300 años. La longitud de la embarcación es de casi 20 metros, pesa 530 kilogramos y podía transportar a 24 personas con armas y equipo. Las tablas de la embarcación estaban hechas de tilo, los remos de arce y en cada extremo había extensiones curvas. Las extensiones hacen que la embarcación sea un ejemplo sobresaliente de la antigua construcción naval, mostrando el alto nivel de habilidad y conocimientos de ingeniería de esa época. El tilo fue elegido por su ligereza y resistencia, lo que hacía que la embarcación fuera rápida y maniobrable, y el arce para los remos por su dureza y durabilidad. 9 mandamientos de 10, la losa de piedra más antigua conocida, con 9 de los 10 mandamientos grabados en ella, está a punto de ser subastada. Los expertos estiman que el precio podría alcanzar entre 1 y 2 millones de dólares. La losa de mármol data de un periodo entre los años 300 y 500 de nuestra era y fue descubierta en 1913 durante la construcción de una vía férrea en la costa sur del actual Israel, cerca de los lugares donde se encontraban las primeras sinagogas, mezquitas e iglesias. En la losa de mármol, que mide aproximadamente 2 pies de alto y pesa unos 115 libras, hay 20 líneas de texto en paleo-hebreo. Por primera vez salió al mercado en el año 2016 y se vendió por $800,000. Durante mucho tiempo después de su descubrimiento,
la importancia de la losa permaneció incomprendida. En algún momento incluso la usaron como baldosa en la entrada de una casa, por lo que parte de las letras se desgastaron. En 1943, el arqueólogo Hugh Kaplan adquirió la losa y la identificó como un dicólogo samaritano, creado por los samaritanos, un antiguo grupo religioso cuyas creencias se basaban en el Antiguo Testamento, pero diferían del judaísmo. El texto de la losa coincide casi por completo con los mandamientos bíblicos, conocidos tanto por cristianos como por judíos. Sin embargo, uno de los mandamientos, no pronunciarás el nombre del Señor en vano, está ausente. En su lugar contiene instrucciones para adorar en el monte Gerizim, lo que refleja la creencia religiosa de los samaritanos. 1. Observatorio astronómico. Recientemente se descubrió un antiguo observatorio egipcio, el primero de su tipo, que demuestra el profundo conocimiento de los egipcios en astronomía y su estrecha relación con las prácticas espirituales y rituales. Este es el observatorio más grande y el primero conocido en la historia de Egipto. Los restos de la construcción del siglo VI a.C. fueron encontrados hace 3 años durante excavaciones en la antigua ciudad de Buto, actualmente conocida como Tel el Farain, en la gobernación de Kafr el-Sheikh. Todo lo que encontramos superó nuestras expectativas, declaró Hassam Ghanim, director de la Administración de Antigüedades de Kafr el-Sheikh y jefe de la misión arqueológica. Los arqueólogos descubrieron las ruinas de un edificio en forma de L hecho de ladrillos de adobe, con una superficie de aproximadamente 850 metros cuadrados. La entrada oriental conduce a un lugar donde la luz del sol iluminaba el punto de observación del sol y las estrellas, en el que se encontraba el sacerdote astrónomo. En las paredes se conserva su imagen, mirando hacia el sol naciente, lo que representa la conexión de los antiguos egipcios con el cosmos. Al principio, los investigadores pensaron que habían descubierto un templo, pero el hallazgo de artefactos e inscripciones relacionadas con la astronomía, como relojes de sol y otros instrumentos para medir el tiempo, los llevó a concluir que se trataba de un observatorio. Dentro de la sala se encontraron imágenes astronómicas del amanecer y el atardecer del sol a lo largo de 3 estaciones. Los artefactos encontrados, como las estatuas de Horus y Osiris, así como una figura de bronce de Osiris con una serpiente, confirman la importancia del papel espiritual y científico del observatorio. Petroglifos prehistóricos en un lugar único. En los Alpes italianos, en la montaña Pizzo Tresero, se descubrieron sorprendentes petroglifos prehistóricos, reconocidos como los ubicados a mayor altitud en Europa. Estos dibujos rupestres fueron encontrados en el verano de 2017 por el turista Tommaso Malinverno, quien notó extrañas figuras talladas en la roca al pie del glaciar Tresero en el Parque Nacional Stelvio. Los arqueólogos dataron los petroglifos en la edad del Bronce Medio, es decir, tienen alrededor de 3.600 a 3.200 años. La singularidad de estos hallazgos radica no solo en su antigüedad, sino también en su altitud, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esto indica que las personas en esa época ya estaban explorando territorios de gran altitud. Los dibujos incluyen figuras de personas con las manos levantadas hacia el cielo, una espiral, imágenes de animales y patrones geométricos, cuyo significado aún no está claro. En noviembre de 2024, en la región de Lombardía, donde se encuentra el Parque Stelvio, se hizo otro descubrimiento importante, y un ecosistema fosilizado de 280 millones de años fue encontrado en el Parque Orobié en Val Altelinese. Esto confirma que la región es una verdadera ventana al pasado que une el patrimonio paleontológico y arqueológico, revelando los secretos de una muerte masiva. Durante las excavaciones en la antigua ciudad de Asuán, en el Nilo, los arqueólogos descubrieron 30 tumbas que datan del período grecorromano. Estas sepulturas, encontradas en una colina, contienen momias de niños y padres, ataúdes, máscaras de papel maché, ánforas decoradas con hojas de vid y mesas para ofrendas. También se encontraron antiguas lámparas de aceite dejadas por los dolientes. La necrópolis es única por su disposición en terrazas. 10 niveles de tumbas están construidos uno sobre otro en la colina, lo que lo distingue de las típicas necrópolis egipcias de 2 o 3 niveles. Este lugar fue utilizado durante unos 900 años desde el siglo VI a.C. hasta el siglo III después de Cristo, cuando Egipto fue gobernado por los persas, la dinastía tolemaica y los romanos. Las investigaciones han demostrado que entre 30 y 40 momias pertenecen a recién nacidos y niños menores de 2 años. Con la ayuda de rayos X, tomografía computarizada y análisis de ADN, los arqueólogos y los médicos del Hospital Universitario de Asuán descubrieron que las principales causas de muerte eran la anemia y las enfermedades infecciosas, incluso entre las personas ricas. El estudio de la columna vertebral en la momia confirmó la presencia de tuberculosis, que podía acabar con familias enteras. El zapatito de Cenicienta. La historia de Cenicienta, uno de los cuentos más queridos y conocidos,
tiene raíces profundas que se remontan a la antigüedad. Muchas culturas crearon sus propias versiones de este cuento, desde la griega hasta la china. Sin embargo, la primera versión literaria europea, incluida en la colección Pentamerón de Giambattista Basile en 1634, cuenta una versión inusual de esta historia. En el cuento italiano, la heroína Sesola no es mostrada como inocente en absoluto. Su primera madrastra muere por su propio plan, después de lo cual su lugar es ocupado por una astuta institutriz. Pero después de casarse con el padre de Sesola, ella se convierte en una madrastra aún más cruel, añadiendo 6 hijas que llevan a la heroína a la desesperación. Al final, todo termina con una boda con el rey, aunque Sesola no sigue un camino completamente de cuento de hadas. Es interesante que en la versión italiana, Cenicienta no pierde una zapatilla de cristal, sino unos chapines, unos zapatos inusuales con una plataforma alta. Estos accesorios eran populares en Europa entre los siglos XIV y XVII, especialmente en Venecia. Hechos de madera o corcho, podían alcanzar alturas increíbles de hasta 50 centímetros o incluso más. Los chapines no solo servían para protegerse de la suciedad, sino que también eran un símbolo de estatus. Cuanto más alta era la plataforma, más alto era el estatus de la mujer en la sociedad. Este extraño elemento del calzado refleja perfectamente el espíritu de la época y las realidades sociales de ese tiempo. Los chapines venecianos, con sus suelas macizas, eran verdaderas obras de arte, a menudo decoradas con brocado, bordados o joyas. Quizá fue gracias a este inusual atributo del calzado que Solushka logró atraer la atención de los reyes, incluso a pesar de que caminar con ellos no era fácil. Antiguas inscripciones de los faraones en el Nilo. Arqueólogos buzos, en el fondo de las turbias aguas del Nilo en Egipto, investigaron formaciones rocosas cubiertas de algas. A primera vista, las piedras parecían no tener nada de especial ni inusual, pero al examinarlas más de cerca, los científicos descubrieron varias inscripciones relacionadas con antiguos faraones. Un equipo conjunto de arqueólogos egipcios y franceses decidió investigar las ruinas del embalse en Asuán. Bajo una capa de algas encontraron varias imágenes talladas con una antigüedad de al menos 2300 años. Las imágenes variaban desde dibujos de antiguos faraones egipcios hasta jeroglíficos. En la foto se pueden ver varias figuras talladas que se conservan en buen estado. Las formas están desdibujadas por el agua y son bastante difíciles de distinguir. Un conjunto de inscripciones parece una fila de cabezas de maniquíes sobre 2 objetos que recuerdan lápidas funerarias. Estas antiguas inscripciones todavía están siendo estudiadas. Los arqueólogos creen que estos hallazgos pueden ayudar a comprender mejor cómo gobernaban los antiguos reyes en aquellos tiempos lejanos. Matriz para fabricar imágenes de oro. En la parte central de la isla de Falster, ubicada en el sureste de Dinamarca, un entusiasta con un detector de metales hizo un descubrimiento increíble que podría reescribir algo, no solo la historia de la región, sino también arrojar luz sobre una página poco conocida de la historia danesa. Lennart Larsen, mientras caminaba bajo la lluvia en busca de artefactos, escuchó una señal débil en su dispositivo. Al excavar la tierra, descubrió un pequeño objeto inusual, una antigua matriz para fabricar imágenes de oro que, según se presume, se utilizaban en rituales de culto como ofrendas a los dioses. Según los arqueólogos del Museo de Lolland y Falster, este hallazgo podría estar relacionado con un antiguo centro de poder o con actividades religiosas. La matriz, que mide solo 2 centímetros, data de un periodo entre los años 500 y 700 antes del inicio de la era vikinga. Artefactos como este son increíblemente raros. En total, solo se han encontrado 28 matrices similares en Escandinavia y ninguna al sur del mar Báltico. En la matriz de Falster está representada una persona con ropa elegante, de pie, con los brazos hacia abajo y las palmas hacia afuera. Este gesto se encuentra tanto en la cultura precristiana como en la cristiana y simboliza sumisión o revelación. Las características de la imagen siguen siendo un misterio. Aún no se sabe si en la matriz está representado un hombre o una mujer. Es posible que sea la figura de un rey mostrando devoción a una deidad, o al contrario, un dios manifestándose ante una persona. Ruinas de una civilización antigua bajo el agua. A principios de los años 2000, un equipo de investigadores dirigido por la compañía canadiense Advanced Digital Communications hizo un descubrimiento sensacional en la costa de Cuba. A una profundidad de aproximadamente 600 a 750 metros, en el fondo del océano, se encontraron extrañas estructuras que recuerdan a construcciones de piedra. Estas estructuras parecían filas organizadas de enormes bloques de piedra, algunos de los cuales tenían una forma rectangular perfecta y recordaban a muros masivos o construcciones piramidales. Los resultados iniciales de las investigaciones submarinas, realizadas con un hidrolocalizador moderno, llevaron a la hipótesis de la posible existencia de una ciudad sumergida que pudo haber sido tragada por el océano
hace decenas de miles de años. Según algunas estimaciones, la antigüedad de estas ruinas podría superar los 50.000 años, lo que supera significativamente la edad de las civilizaciones más antiguas conocidas, como Sumeria y el Antiguo Egipto. Esto hace que el posible descubrimiento sea aún más intrigante, ya que sugiere la existencia de culturas antiguas y posiblemente altamente desarrolladas, de las cuales la ciencia aún no sabe nada. Algunos científicos creen que estas ruinas podrían representar los restos de una ciudad antigua, construida antes de la última glaciación, cuando el nivel del océano era significativamente más bajo. Existe la hipótesis de que este territorio pudo haber sido habitado por pueblos antiguos, que posteriormente se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al aumento del nivel del mar. Esta hipótesis cuenta con el apoyo de los partidarios de la teoría sobre la existencia de antiguos continentes sumergidos como la Atlántida, descrita en los escritos de Platón. Algunos geólogos suponen que estas formaciones pueden ser el resultado de procesos geológicos naturales, como la erosión, los terremotos y otros movimientos de la corteza terrestre. Investigaciones y análisis adicionales de las ruinas submarinas frente a la costa de Cuba requieren recursos y tiempos significativos. Esperemos que las autoridades encuentren los medios para investigar estas antiguas ruinas. El mausoleo del Imam Reza es uno de los complejos religiosos más importantes del mundo islámico y un centro de peregrinación para millones de chiitas. La arquitectura del complejo impresiona por su grandiosidad y su refinado trabajo decorativo. En su esplendor se reflejan muchos siglos de la historia iraní, durante los cuales el complejo fue reconstruido varias veces y tiene un carácter ambiguo. El mausoleo, con sus trabajos de mosaico, paneles de espejos y cúpulas doradas que lo adornan, crea una atmósfera que transporta a los visitantes a otro mundo de espiritualidad y silencio. Cada milímetro del espacio parece cobrar vida con la luz reflejada por miles de fragmentos de espejo, creando una ilusión de infinito. El complejo incluye no solo el propio mausoleo, sino también mezquitas, bibliotecas, museos y escuelas religiosas. Aquí se conservan valiosos manuscritos, reliquias y obras de arte que simbolizan la rica herencia cultural de Irán. Una de las características más místicas del mausoleo es la antigua leyenda de que las oraciones pronunciadas aquí se cumplen. Peregrinos de todo el mundo vienen a la tumba para pedir salud, perdón o un milagro. El antiguo lobo y el permafrost eterno. Durante una expedición en Siberia se hizo un hallazgo increíble. Un lobo antiguo, sorprendentemente bien conservado en el permafrost eterno. El cuerpo del lobo, encontrado a una profundidad de unos 40 metros cerca del río Terektiak, en el distrito Abiski de Yakutia, fue entregado al Museo del Mamut en Yakutsk para su posterior investigación. El estado del lobo sorprendió a los científicos. Después de 44.000 años, se conservaron el pelaje, los huesos, los órganos e incluso los dientes intimidantes. Los expertos califican este hallazgo como algo sin precedentes, ya que es el lobo más antiguo conocido que ha sido sometido a una autopsia. Ellos esperan que el estudio del estómago y otros órganos arroje luz sobre la dieta y el entorno del lobo. El estómago permaneció aislado sin contaminación, lo que permitirá obtener una instantánea de la biota del antiguo periodo del Pleistoceno. El estudio de su contenido puede mostrar no solo de qué se alimentaba el lobo, sino también cuál era su presa. Por el desgaste de los dientes y el desarrollo de la cresta sagital, ya se ha determinado que es un macho adulto. El estudio de bacterias antiguas puede ayudar en el desarrollo de nuevos medicamentos y productos biotecnológicos, lo que subraya la enorme importancia de este descubrimiento para el futuro. Este hallazgo no solo revela los secretos del mundo antiguo, sino que también abre nuevas y formidables posibilidades para el futuro. Quédate hasta el final. Sущего. La escultura de arcilla llamada Diosa Madre Sentada de Baluchistán, Pakistán, pertenece a la Edad de Bronce y data aproximadamente entre los años 2500 y 2000 a.C. Este artefacto, que mide solo 8.6 centímetros por 2.9 centímetros, se encuentra en la colección del Museo Metropolitano de Nueva York. La escultura representa a la diosa madre, símbolo de la fertilidad y la maternidad. Una característica distintiva es el detallado trabajo del peinado en forma de rizos estrellados y ondulados, que posiblemente simbolizan la fuerza vital y la protección. Los grandes senos y caderas resaltan el culto a lo femenino, común en las culturas antiguas relacionadas con la agricultura. Resulta especialmente interesante la similitud de esta escultura con artefactos similares encontrados en otras regiones, como Mesopotamia y el Valle del Indo. Existen suposiciones sobre el propósito ritual de la escultura. Probablemente se utilizaba en ceremonias relacionadas con la fertilidad de la tierra y de las mujeres. Una interpretación más mística sugiere una conexión con antiguos cultos cósmicos, donde la figura podría simbolizar el vínculo entre las fuerzas celestiales y terrenales, actuando como intermediario entre los mundos.
sarcófago egipcio y los Simpson. Los arqueólogos en una tumba egipcia descubrieron algo único, un sarcófago de 3.500 años de antigüedad, con la imagen de Marge Simpson del popular dibujo animado moderno. En la tapa del sarcófago está representada una mujer con piel amarilla, vestido verde y una corona azul que recuerda al famoso peinado de Marge. Pero en realidad, el sarcófago pertenece al Nuevo Reino y representa a la diosa Nut. La tumba pertenecía a una joven de 16 años cuyos padres probablemente no tenían muchos recursos. Sin embargo, hicieron todo lo posible para darle a su hija un entierro digno. En cuanto a esta coincidencia, hay dos opciones. O los egipcios predijeron a los Simpson, o el creador de la serie, Matt Groening, tiene conocimientos secretos sobre las culturas antiguas. También se encontraron en la tumba amuletos, joyas y sarcófagos de piedra y madera. Los sarcófagos del Nuevo Reino a menudo estaban decorados con tallas y pinturas que representaban a los difuntos, a las deidades y escenas del libro de los muertos. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué la coincidencia resultó tan realista? Escribe tu opinión en los comentarios. Empuñadura de cuchillo en forma de gladiador. Los arqueólogos encontraron un artefacto raro, la empuñadura de un cuchillo plegable de cobre en forma de un gladiador en miniatura. Los hallazgos tienen más de 2000 años. Fue encontrada por buzos en el río Tyne, cerca de Corbridge, un asentamiento romano en Northumberland, junto al muro de Adriano. Es una prueba rara de que la admiración por los gladiadores romanos llegó incluso a los confines del imperio. La empuñadura representa a un gladiador secutor, un poderoso guerrero con armadura pesada, casco cerrado y un arma grande. La particularidad de la figura es que representa a un zurdo, lo cual es sorprendente, ya que en la antigua Roma esto se consideraba un mal presagio. Es posible que la figura personifique a un guerrero específico, entrenado especialmente para usar la mano izquierda y así obtener ventaja en la arena. Los gladiadores, aunque a menudo eran esclavos o criminales condenados, podían convertirse en verdaderas estrellas de su época. Sus combates atraían multitudes de espectadores a los anfiteatros, y las victorias convertían a los luchadores en leyendas. Incluso hoy en día su imagen romantizada sigue atrayendo la atención, como lo demuestra el éxito de películas como Gladiador. ¿Cómo llegó la empuñadura al río y quién fue su dueño sigue siendo un misterio? Un demonio alado en un antiguo sello. En Israel se encontraron dos sellos de piedra de 2700 años de antigüedad, con la imagen de una figura alada y escrituras en hebreo antiguo. El hallazgo se hizo cerca del muro sur del monte del templo y pertenece al período del primer templo. El sello está hecho de piedra negra y decorado con una inscripción que, traducida, dice: para Yehuezer, hijo de Hashayahu. Los arqueólogos señalaron que este es uno de los sellos más hermosos encontrados en Jerusalén. En el sello está representada una figura alada vestida con una camisa a rayas y un tocado. Según el asiriólogo Dr. Philip Bukasobovich, estos demonios alados se encuentran en el arte neoasirio de los siglos 9 al 7 a.C. y servían como figuras mágicas protectoras. Es probable que el sello perteneciera a un alto funcionario del reino de Judá, y servía como amuleto y símbolo de autoridad. Refleja no solo la influencia asiria, sino también la conexión del propietario con la cultura local de Judá. Recrearon la apariencia de Jesucristo. Investigadores modernos se dedican activamente a la reconstrucción de la apariencia de figuras históricas, incluyendo a Julio César, Cleopatra e incluso a Jesucristo. Por cierto, la reconstrucción sugiere que Cleopatra estaba lejos de ser tan hermosa como a menudo la representan. Ahora los científicos también se han centrado en la imagen de Cristo, que tradicionalmente se asocia con cabellos largos, barba y una túnica. Sin embargo, los análisis de hallazgos arqueológicos y textos permiten suponer que su apariencia real era diferente. Según los científicos, Jesús tenía ojos marrones, piel morena y cabello corto y rizado. Su ropa probablemente consistía en una túnica sencilla hasta las rodillas y un manto de lana. Así es como se vestían las personas de su época y estatus social. Llevaba una vida modesta, pasaba mucho tiempo al aire libre, lo que pudo haber dejado arrugas en su rostro, y sus manos y pies probablemente estaban callosos debido al trabajo duro. Un hallazgo interesante fue la imagen más antigua de Cristo, que data del siglo IV y fue encontrada en la actual Siria. En esta antigua pintura, Cristo está representado con el cabello corto y sin barba. Sin embargo, en el arte cristiano posterior, comenzaron a representarlo con piel blanca y rasgos europeos, lo que se convirtió en la imagen canónica. En el año 2015, el médico Richard Neff creó un retrato compuesto de un hombre de esa región basado en cráneos de ese grupo antropológico. Esta reconstrucción sugiere que la apariencia real de Cristo era más cercana a la mediterránea que a la imagen que conocemos. La doctora Mary Meredith Warren de la Universidad de Sheffield considera que tales reconstrucciones posiblemente nos acercan a la realidad,
aunque es imposible demostrar completamente su exactitud. La ausencia de imágenes de Cristo hechas en vida deja a los investigadores espacio para la interpretación. Sin embargo, nuevas investigaciones sobre su apariencia ayudan a comprender mejor la época y el contexto en el que vivió. Califica este video con un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Así ayudarás al crecimiento del canal. Gracias por ver el video hasta el final. Hasta luego a todos.